¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a su programa porque es suyo, el de Soluciones. Le invitamos para que nos acompañe durante la próxima hora. Como todos los jueves tenemos temas muy interesantes, temas que usted puede hacer suyos y por ello si tiene alguna duda, si tiene algún comentario al respecto, como cada día, tendremos a un experto aquí sobre el tema, el cual estará resolviendo y atendiendo justamente sus llamadas, sus mensajes, sus dudas. Así que sin mayor preámbulo, bienvenido, bienvenida. Este es un programa más de Soluciones. La libertad de expresión es una conquista de la humanidad, constituyéndose como un pilar de nuestra democracia. Actualmente, con el advenimiento del Internet, podemos expresar en tiempo real y con cobertura mundial nuestras ideas y pensamientos, no solo por medios escritos, sino digitales o audiovisuales, con solo oprimir un clic. En muchos países, la libertad de expresión es el derecho que posee todo individuo para explorar, descubrir, formular y difundir nuestros pensamientos, ideas, opiniones, etc., el cual puede ser ejercido a través de cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos establece que el Internet puede ser entendido como un medio para el intercambio de información e ideas entre las personas, permitiendo y desarrollando la comunicación masiva entre los seres humanos. Actualmente, la libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general, ya que facilita la comunicación, el desarrollo y la implementación de garantías democráticas. Asimismo, ofrece un espacio para promover el intercambio de información y opiniones con una pluralidad de voces en donde se involucran todos los actores, logrando así tener un mayor nivel de impacto al momento de difundir los pensamientos. Este día en Soluciones hablaremos de la libertad de expresión en Internet. Bueno, pues sin lugar a dudas, un tema que es del interés de todos, de toda una comunidad, de toda una sociedad, porque directa e indirectamente nos vemos involucrados en las redes sociales, en esta libertad de expresión que todos asumimos, que por ley, por supuesto, tenemos, pero que también debemos reconocer y conocer cuáles son los límites y que justamente en las redes sociales, en el Internet, es donde más se violentan nuestros derechos, los derechos de los demás a causa de esto. Por eso hoy le damos la bienvenida aquí en el programa de Soluciones a un abogado especialista, por supuesto, en este y en muchos temas más. Miguel Domínguez Silly, qué gusto tenerte esta tarde aquí. Platicábamos sobre el tema y bueno, da para mucho. ¿Cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por una nueva invitación a este programa que es de tanta utilidad para todo el público. Y bueno, cuando se propuso este tema, yo estuve muy contento porque es un tema que está en boga, ¿no? Y como te comentaba hace unos segundos, es un tema que va cambiando, evolucionando a través del tiempo, ¿no? Así como las redes sociales van creciendo y van generando más globalización en todo su contenido. Creo que también lo jurídico en este tipo de temas también va creciendo y nosotros como abogados nos tenemos que poner bien las pilas para estar a la vanguardia en todo este tipo de conflictos que se pueda dar. Y es que no me dejarás mentir, Miguel, ahora con el uso de las redes sociales, bueno, todos nos sentimos con la libertad de decir, juzgar, señalar, bajo este precepto, este derecho de expresar lo que queremos, de tener esta libertad de hacerlo. Sin embargo, bueno, pues hoy día, afortunadamente, bueno, las regulaciones cada vez están más cerca para poder saber hasta dónde podemos utilizarlas, hacer un buen uso justamente del Internet para no caer en estas fake news también. Claro. Y no violentar los derechos de la gente, de las demás personas e incluso uno mismo, ¿no? Que de pronto sin tener conocimiento nos vemos allí en las redes sociales, en el Internet, circulando y que finalmente estamos obligados al usarlas, a bien usarlas, ¿no? Claro. A saber cuáles son las nuevas reglamentaciones. Y en ese sentido, bueno, platícanos en este momento, hablabas al inicio de cómo se ha ido modificando. En este Claro. momento, actualmente,
¿qué nos encontramos o cómo nos encontramos justamente en este tema de la libertad de expresión en Internet? Sí. Bueno, pues antes que nada, dando un preámbulo, y ya lo dieron aquí al inicio del programa, pues la libertad de expresión es un derecho humano. Ustedes como comunicólogos tienen, es el derecho fundamental en su profesión, ¿no? Entonces, nosotros en las redes sociales tenemos que ser muy responsables en lo que decimos, en lo que opinamos, porque recordemos que este derecho humano de la libertad de expresión siempre va a tener su límite cuando ya nosotros nos metemos con un tercero. Entonces, cuando ya esto ya viola derechos humanos de terceros, es cuando nosotros ya tenemos ese límite, ¿no?, a nuestra libertad de expresión. Y precisamente redes como Facebook, Instagram, Twitter han tenido desde su inicio una gran evolución para cuidar todos esos aspectos y sobre todo pues los derechos humanos no solo del usuario sino de terceros, evitar las fake news y por ahí hasta poner medidas cautelares para que se reconozcan y se respeten dichos derechos humanos. Miguel, la línea es muy delgada. Claro. Demasiado delgada al grado de que todos los días encontramos situaciones lamentables. La honorabilidad de mucha Sí. gente se encuentra expuesta en las redes sociales. A veces creemos que porque son públicas o porque es un perfil público, un muro público, tienes el derecho de publicar lo que tú quieras, lo que te Claro. venga en gana y lo que te venga a la mente, y que finalmente, de qué manera los usuarios del Internet, de las redes sociales, podemos ir conociendo estos límites, porque al menos aquí en nuestro país, ya lo comentábamos antes del programa, bueno, vienen algunas regulaciones, unas propuestas para poder justamente regular esto. Sí, bueno, a nivel particular, recordemos que las redes sociales, pues son empresas, ¿no? Al final de cuentas, uno decide suscribirse a dichas redes sociales, firmando siempre políticas de privacidad. Dentro de esas políticas de privacidad vienen establecidos los límites que tenemos nosotros también como usuarios. Es decir, pues no hacer actos de discriminación, no hacer actos que inciten a la violencia, diversos, ¿no? Todo el tema de pornografía infantil, todo eso siempre va a ser censurado por la red social de la que me hables, ¿eh? Y nosotros estamos aceptando dichas reglas. Bueno, en caso de que nosotros violemos alguna de esas reglas, Las letras chiquitas que nadie ve. exactamente, nosotros por lo regular lo que hacemos es acepto Claro. y nunca leemos ese tipo de reglas. Pero sí hay un equipo que está encargado de la vigilancia de dichas reglas en el desempeño de las redes sociales. Y te comento cómo ha evolucionado esto porque antes no lo había. Antes era una situación de libertad, ¿no?, total. Sin embargo, pues con los problemas que han suscitado a lo largo de la historia de estas redes sociales, pues ya tienen que implementar recursos también para abrir este tipo de supervisores. Recordemos el caso de Donald Trump, por ejemplo, Claro. que fue retirado de Facebook, de Instagram, y bueno, ante la red social contempla una apelación. Entonces, la apelación, de igual forma, la red social la declara fundada o la declara infundada. En caso de que la declare infundado, ya las mismas redes sociales han implementado un consejo de supervisión, tanto de Facebook como de Instagram. Este consejo se encuentra integrado por 20 miembros, 20 destacados doctores, juristas, comunicólogos también, que se encargan de analizar cada caso en concreto, en caso de que la apelación resulte improcedente. Cuando ya la resuelven, bueno, ya es la última instancia y ellos apelan al derecho internacional de la libertad de expresión, al derecho humano de la libertad de expresión. Con base en ello es como determinan si fue correcta la actuación de Facebook o fue incorrecta. Han habido casos en contra y casos a favor. El caso de Donald Trump,
Bueno, al final el Consejo determinó que sí estuvo correcto Porque había una Facebook. incitación. Exactamente, hubo una incitación a la violencia de acuerdo con su resolución y por ende se determinó que era correcta la suspensión, el bloqueo. Un tema, Miguel, que sin lugar a dudas, muchos de los usuarios, y me atrevería a decir que la gran mayoría desconoce justamente, porque últimamente hemos visto, tan solo con abrir nuestro muro, que muchos de los contactos que tenemos se Sí. están quejando de estas decisiones que Facebook está tomando. De pronto no saben ni por qué ya les cancelaron la cuenta, les mandaron 2 advertencias. Te comentaba un ejemplo que Sí, por el hecho de poner negrita de cariño a una persona, claro, bueno, era la incitación al odio, al racismo, a la sí. discriminación. Entonces, se ha dado ahorita mucho este tema de que no sabes como usuario por qué está actuando de tal o cual manera Facebook. En ese sentido, Miguel, ¿qué nos Mm. puedes decir? ¿Qué le puedes comentar a nuestro auditorio sobre estas decisiones que está tomando la red social y que son relativamente nuevas? Sí, pues, recordemos que las redes sociales son globales, ¿no? Y a lo mejor lo que aquí se utiliza comúnmente como una señal de aprecio, un apapacho a alguna persona, pues en otro lado, máxime en Estados Unidos, pues es considerado un acto de discriminación son muy especiales, ¿no? En ese aspecto. Y por ende las políticas también han sido muy especiales. Lo que he leído y lo que he visto es que se tiene que tropicalizar las redes sociales, ¿no? Pues ver en qué lugar se encuentran para que con ello puedan determinar la procedencia o improcedencia de una suspensión, por así decirlo. Pero sí son medidas cautelares que realiza Facebook, que realiza Instagram, que el propio Twitter, destinadas a, mientras conozco el asunto, mientras me empapo del asunto, vamos a suspender la cuenta. Lo que sí es importante entonces es dar el siguiente paso, porque finalmente también Sí, un tema que decíamos, pues Facebook, Twitter, Instagram, pertenecen a un particular. claro, Por lo tanto, él pone sus reglas y sí, por lo tanto él decide quién está y quién no está, a sí, quién saca y en qué momento y sí. por qué. Bajo ese concepto, pues quienes somos usuarios debemos de entender que tenemos que ajustarnos a esas reglas, nos guste o no nos guste, Claro. las conozcamos o las desconozcamos. Claro, en términos jurídicos es un acuerdo entre particulares. Tú entras a mi red, sin embargo, pues tú tienes que acatar estas reglas que hay. Por eso es importante que conozcamos las letras chiquitas, que conozcamos ese tipo de normatividad que tienen las redes sociales, para que después no vayamos a sufrir a lo mejor un bloqueo. Sin embargo, también hay que decirlo, hay medios de impugnación en contra de ese bloqueo. Hay un recurso de apelación que se promueve mismo ante Facebook, ante Instagram, y al final de cuentas te determinan que efectivamente no fue un acto de discriminación, no fue un acto que incitara al odio, sino simplemente pues es una cuestión normal en el lugar donde te encuentras, ¿no? Y creo que así se ha resuelto en muchas ocasiones. Y es bueno verlo, porque como decíamos en un principio, la regulación, la sobreregulación por parte del Estado también entorpece la actividad. Y recordemos que estas redes sociales, precisamente su naturaleza es la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de vender, la libertad de dar tus opiniones. En torno a ello, también la sobreregulación puede entorpecer este tipo de actos, de redes, ¿no? Esa es la parte de Facebook, de Twitter, de Instagram, de las redes sociales. La contraparte somos nosotros, los Claro, usuarios. sí, Y es que, ¿qué no vemos, qué no leemos, qué no observamos en las redes sociales? Te escandalizas de todo lo que durante mucho tiempo se permitió claro, difundir a través de ellas, claro. sin tener el sustento de ningún tipo, mucho Sí, menos legal, violentando cualquier tipo de derecho de las personas. sí, En México, bueno, pues veíamos justamente cómo ha avanzado en este tema. Veíamos, por ejemplo, la ley Olimpia. claro. Afortunadamente, esto va regulando lo que tú puedes hacer a través de las redes sociales como WhatsApp, Sí, ¿no? sí, sí, No sí. difundir este tipo de material Claro. personal.
y que finalmente esto nos va reeducando, porque es lo que tenemos que hacer como usuarios, Sí, reeducarnos claro, para no caer en la violentación de los derechos humanos de los demás, ¿no? claro. En este sentido, Miguel, ¿cómo hacer mejor uso de las redes sociales como usuario? Bueno, recordemos que también vivimos en una sociedad jurídicamente establecida y que su actividad debe de ser de acuerdo a las disposiciones legales que nos encontramos, ¿no? Veamos, por ejemplo, las leyes de autor. En las leyes de autor contempla perfectamente la medida cautelar de suspender una página porque se esté violentando los derechos de autor de algún individuo. Entonces, creo que la legislación tiene que encontrar un equilibrio entre esa libertad que ejercemos nosotros en las redes sociales y pues la legislación en la que vivimos. Y creo que en torno a ello los legisladores tienen una gran labor. Supe que hace más o menos 3 meses hubo una iniciativa para regular todo este tipo de redes sociales y al final, bueno, ahí se encuentra en el Senado, ¿no? Y digo, no he tenido la oportunidad de analizar tal cual esta reforma al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin embargo, he encontrado comentarios a favor y en contra. Por supuesto. Creo que lejos de que sea en contra, creo que debemos de encontrar un equilibrio con ello, con lo que te comento, ¿no? Con las disposiciones legales que existen, con la vida, cómo estamos, la nueva tecnología, cómo está impactando a la sociedad y cómo debe de cuidar el Estado sin sobre regularlo, ¿no? Sin estar encima porque puede entorpecer Censurar. también ese tipo de actos. Y creo que al final a nosotros también nos puede perjudicar, ¿no? Porque vivimos en un mundo tecnológico y pues en este nos tocó vivir y no hay de otra más que adecuarnos. Porque nos movemos en las redes sociales Claro. todos, y más ahora con esta pandemia que llevó a nuestros pequeños desde el preescolar prácticamente a tener ya este contacto, ya no recreativo Sí, solamente, que bueno, tenían el alcance las tabletas, los celulares, para ver videos, sí, totalmente. ¿no? Entretener a los pequeños, pero finalmente ahora con la educación virtual, Sí, ellos tienen un acceso y un control impresionante sobre las redes sociales, claro. ¿no? Y tienen una inteligencia impresionante los Sí. pequeños y que finalmente esto nos pone también en un riesgo. Entonces, creo que es un paso importante el que se puede dar desde el Senado Claro. de la República. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro país, de esta forma de que se pretende Sí. regular y que finalmente el trabajo que tienen ahí todos los partidos políticos para poner justamente frenos y no caigamos en esta parte que ya mencionabas, justamente para que no haya una sobreregulación Exacto. sobre el uso de las redes sociales, que es hacia donde ha venido la crítica justamente a esta propuesta, ¿no? Claro, Erika, y déjame abundar un poquito, no solamente de nuestro país, ¿no? Creo que este es un problema a nivel mundial, Que está abierto, que los claro. estados se tienen que poner de acuerdo en qué se permite y qué no se permite. Me parece que en cuestiones tributarias, en cuestiones de impuestos, ya se ha puesto de acuerdo un poco los estados de cómo deben de tributar este tipo de empresas. Recordemos que son empresas multimillonarias que deben de tributar en algún lugar, no obstante que se encuentren en eso que le llaman Internet, pero deben de tributar en algún lugar y ya se están poniendo de acuerdo y en ese sentido también creo que hay un gran avance a nivel mundial donde los estados pues, tienen que ponerse de acuerdo, precisamente para que no pase esto que me comentas, que en una región se vea mal algún tipo de comentario y en otra pues no se vea mal, sea totalmente normal, ¿no? normal, claro. Y creo que este tipo de apelaciones, este tipo de medios de impugnación van a coadyuvar a que las redes sociales también sean mejores y también no tengamos tantas fake news, no tengamos tanta basura en la red y contribuya también a una educación de todos los seres que lo utilizan, todos los individuos, ¿no? Porque al final de cuentas es un medio de educación, como tú lo comentaste, y al rato nuestros hijos son los que van a utilizar pues el Internet para todos. Si ya de por sí lo estamos utilizando, imagínate los niños que crecieron con ello, ¿no? Claro que sí. Un tema, como decíamos a nuestro auditorio, Miguel, que da para mucho, Sí, que es un tema bien importante porque
un gran porcentaje de la población a nivel mundial ya tenemos la cercanía con las redes sociales, con el uso del Internet, no solo en lo personal, en los trámites. Ya estamos yendo prácticamente a esta innovación tecnológica, que toda la tramitología ya se está realizando también, no solo la educación, sino todo nuestro entorno tiene que ver con el Internet. Entonces, vamos a seguir hablando sobre ese tema, usted que nos sigue a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Radio Televisión de Veracruz, pero si nos permite, vamos a la siguiente cápsula y regresamos para seguir platicando aquí con el abogado Miguel Domínguez. La libertad de expresión encuentra en el Internet una vía eficaz para potencializar su alcance con base a las características propias de la red, ya que permite difundir nuestros pensamientos, opiniones en un espacio descentralizado, abierto, neutral e incluyente. Por ello, debemos decir que el Internet es ahora un componente fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero ¿realmente es cierto todo lo que se difunde, todo lo que se publica en Internet? Especialistas en el tema afirman que es importante verificar de dónde provienen los mensajes, los videos, los audios y todo el material que se difunde a través de redes sociales, ya que la ventaja de expresar nuestras ideas a través del Internet también da la oportunidad de generar un anonimato, es decir, ocultar realmente a las personas que están generando el contenido en redes sociales. De tal forma que existen programas binarios que ayudan a contestar automáticamente respuestas o peticiones de clientes, fans o interesados en cierto tema en específico. Según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, recomiendan checar la veracidad de la información, porque no todos los miles de likes que hayan recibido significa que sea verdadero. Las redes sociales pueden ser un medio de información o de manipulación, de acuerdo a cómo se usen. De ahí la importancia de ser conscientes, de cuestionar y no creer en todo lo que aparece, no solo en esas plataformas, sino en todos los medios. Bueno, pues también estaremos hablando con Miguel esta tarde sobre los derechos que tienen o tenemos los usuarios de Internet justamente al tener información nuestra colgada en las redes sociales, en la misma Internet. Hablábamos o nos comentabas, Miguel, también sobre la información que tú puedes encontrar, bueno, impresionante en Google. Claro. No hay palabra que no pongas, que persona que no aparezca. Claro, por lo regular, bueno, la gente investiga a través de Google, ¿no? Lo que antes eran los investigadores privados, ahora lo haces con Google. Y precisamente te comento que en 2014 salió una sentencia muy interesante de la Corte Europea, que matizó un derecho que tenemos todos los usuarios de las redes, que se llama derecho al olvido. Este derecho lo ejercen la gente que pues, no está de acuerdo con salir en alguna página de Internet y que por ende Google, cada vez que ponga su nombre o el nombre de una empresa o el nombre de una institución, pues salgan malas referencias al respecto, ¿no? Ese derecho al olvido es un derecho humano que tenemos los seres humanos a que se borre por ser inadecuada o simplemente que no esté vigente esa información. O cuántas veces no pasa que en alguna noticia te pueden tener como probable responsable. Presunto, o ¿no? Presunto, o a lo mejor que una empresa tenga mala fama por alguna cuestión que al final se dirimió que no fue cierto. Entonces tienen a su alcance este derecho al olvido, y lo pueden ejercer totalmente individualizadamente por Google, por una parte que tiene ahí la página, donde tú manifiestas por qué no estás de acuerdo con esa publicación de tu nombre y por qué Google la tiene que borrar de su sistema. Y créeme que hemos tenido buenas noticias al respecto, porque sí se llegan a suprimir este tipo de información, y creo que eso es muy usual para mucha gente que nos está viendo, porque
pues pueden ejercerlo personalmente, ¿no? Sin ayuda de un abogado. Imagínate que el alcoholímetro te agarró, Exacto. ¿no? Y te suben a las redes sociales. No faltará quien con un teléfono te grabe, lo suba y un mal momento que tuviste, cumples con la respectiva sanción, se llevan tu automóvil al corralón y 10 años después sigues apareciendo como alcohólico, Sí. irresponsable. A este derecho es el que tú te Claro, refieres, ¿no? incluso las mismas, si tú estás buscando trabajo, a lo mejor en tu Claro. juventud cometiste por ahí un pegadito con el alcoholímetro, o algún X o La Y referencia, situación, ¿no? ¿no? Muchas veces las empresas sí ocupan Google para buscar qué te pueden encontrar y por qué no puedes ser un candidato. Y creo que esto al final se ve reflejado en tus derechos laborales, ¿no? No te van a dar trabajo si tienes un historial muy malo. Entonces, tú puedes hacer uso de ese derecho. Y lo más interesante es que nosotros lo hemos hecho para clientes y es muy fácil, es realmente algo muy sencillo. Hay que fundar y motivar por qué quieres que desaparezca esa información de de ti en Google y hemos tenido buenos resultados. Porque es tu derecho decir Sí, hasta dónde quieres que se sepa tu vida, claro, ¿no? Y nadie sí. puede andarla colgando ni compartiendo si tú no lo Sí. tienes autorizado. Sí, esto además protege los datos personales, porque no pueden andar por la red como si nada, ¿no? O sea, creo que la sentencia del Tribunal Europeo al final determinó que sí es un derecho que intrínsecamente está de la mano con los datos personales y que se debe ejercer, no solamente en Google, en otro tipo de buscadores o en otro tipo de medios de información. Pero ¿cómo hacerle, Miguel? Porque finalmente habrá quien desee que su información no aparezca por lo que tú quieras, Claro. ¿no? Pero finalmente a veces no hacemos las cosas, unas por desidia y la otra porque no sabemos cómo llevarlas a cabo. Sí, Entonces, ahora que nos dices que ustedes han atendido sí. algunas solicitudes o diversas solicitudes, bueno, pues, ¿cómo hacerle? ¿Te metes a Google? ¿Hay un apartado, una ventanita? ¿Qué Sí, tiene que hacer la gente? ¿O acudir con un abogado? no es necesario acudir con un abogado. Digo, esta es una situación muy sencilla. No es como algo ya con gobierno. Es una situación entre particulares, y tú mismo puedes solicitarlo a Google y realmente tienen unas políticas muy flexibles en cuanto a eliminar cierta información que te esté afectando a ti como persona y que esté afectando tus derechos humanos. Ahí mismo en la página viene un apartado que se llama Derecho al Olvido, o ustedes pueden googlearlo ahora sí, Ajá. Derecho al Olvido en Google, y ahí te va a llevar a otra parte donde tienes que llenar un formato en el que manifiestes en qué página apareces, por qué no estás de acuerdo en aparecer en esa página, qué opción tienes, si eliminar tu dato o eliminar la página de la que te estás quejando, y al final, bueno, tú también tienes que firmar ahí digitalmente tu solicitud, tienes que leer las políticas y términos, que eso es su normatividad, Claro. y lo envías, y en un término breve te estarán respondiendo si procede o no procede, ¿no? Finalmente. Y también hablábamos de otro tema Claro. muy similar y que se da mucho, es muy recurrente, Miguel Velo, en las redes sociales. Sí. Pasa alguna situación entre dos personas, se denuncian públicamente en las redes Claro. sociales, no ante las instancias correspondientes. Sí. Después de las denuncias de que te exhiben, se dicen, se acusan, se amenazan, recurren a la instancia Gubernamental. gubernamental, ponen la denuncia correspondiente y entonces aquí entra también otra parte dentro de lo que va a ser el proceso. Sí. El que tú ventilaste bajo tu concepto y derecho de la libertad de expresión de acusar o señalar a tal o cual persona, ¿no? Estos casos, ¿cómo se dirimen? ¿Cómo afecta un proceso? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la recomendación para estas personas? Claro, es muy buena tu pregunta, Erika. La verdad, lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes, ya sean temas fiscales, administrativos, incluso civiles o mercantiles,
es que optemos por las instancias correspondientes que existen en el país, ¿no? Yo sé que a veces son un poquito tardadas, pero pues al final ellas sí son vinculantes. Al final de cuentas, una sentencia sí la vas a poder ejecutar. En cambio, una satanización ante las redes, pues simplemente vas a quemar a la persona y al final de cuentas, pues no sabemos si sí va a reaccionar correctamente o a lo mejor reacciona hasta de una manera violenta, ¿no? Entonces siempre optamos por decirle, ¿sabes qué? Si existe un delito, velo a denunciar ante la fiscalía. Si existe un daño a tu persona, a tus bienes, a tu patrimonio, hay que demandar ante un juzgado. Si existe, pues, no sé, algún tipo de fraude, pues velo a denunciar también. Creo que muchas veces, y como tú bien lo apuntas, las redes sociales se han prestado para que uno mismo haga este tipo de denuncias públicas cuando realmente no debe de ser así. Vivimos en una sociedad en la cual está la normatividad, están las disposiciones legales y tenemos que cumplir con ellas. De otra manera, pues no vamos a funcionar bien como sociedad, ¿no? Las redes sociales no son el medio y con base en ello te comento que sí, nuestra consultoría siempre va en torno a vámonos por las instancias correspondientes. Se te cae el caso. Laborales, sí, se te puede caer el caso incluso por andar ventilando datos personales o incluso si tú vas y denuncias algo públicamente y das datos de la otra persona, esa persona te puede demandar, a través de la instancia correspondiente te puede demandar. Entonces, nosotros lo que siempre les comentamos a nuestros clientes es que se acuda a las instancias correspondientes gubernamentales. En ese tema que estás tocando justamente, Miguel, ¿qué podemos hacer los usuarios o qué puede hacer el usuario cuando tu nombre, tu honorabilidad, tu persona, tu familia se ve involucrada por el odio, enojo, mala apreciación, Claro. mala fe de alguna persona? Te pegan la quemada de tu vida en internet. ¿Qué puedes hacer allí? Es un daño moral, incluso aunque se haga a través de redes sociales. Digamos, antes era muy usual que se hiciera a través de medios de comunicación, de los periódicos, de noticieros, de cualquier cuestión. Pero ahora también la legislación prevé que las redes sociales es un medio de comunicación y un medio de comunicación que es susceptible de analizarse por parte del juez y al final de cuentas, si hay un daño moral a tu persona, a tu empresa, a tu negocio, a lo que sea, tú tienes todas las armas legales para poderlo hacer valer ante un juzgado y para poder llevar el caso a los tribunales, ¿no? Que es lo que yo te estaba comentando. No hay mejor instancia como la jurisdiccional y tener confianza en las instituciones. No hay por qué irnos a las redes sociales. Las redes sociales las tenemos que tomar como un medio de comunicación, un medio de información y no desinformación, un medio de educación incluso. ¿Cuántos de nosotros no estamos tomando cursos que antes no se daban a través de las redes sociales y ahora, derivado de la pandemia, pues yo ya puedo tomar un curso que a lo mejor están dando en la Ciudad de México, a lo mejor están dando en Washington y tú lo estás tomando desde la comodidad de tu hogar? Y en ese tema es un hilo conductor realmente. Esto puedes tú actuar, denunciar a alguien que te está haciendo pública cualquier tipo de situación en las redes sociales, ventilando, pues. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Porque también las fake news, Sí. los medios de comunicación establecidos Claro. y con toda la experiencia del mundo tampoco se libran justamente de publicar una información equivocada a través del internet. Claro. ¿Aplica lo mismo? Aplica totalmente lo mismo. Y hay sentencias muy interesantes al respecto del daño moral a X o Y persona. Ahorita no se me viene a la mente, pero sí he leído varias donde condena al final los tribunales federales a los medios de comunicación a que restituyan al demandante en sus derechos, ¿no? Mediante un pago
y una disculpa pública. O sea, todo esto aplica totalmente a las redes sociales. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos muy responsables de lo que decimos. Antes la responsabilidad solamente cabía en los periodistas, en los comunicólogos, pero actualmente ya todos podemos hacer uso de esos medios, de esos medios de comunicación, y pues tenemos que tener mucha responsabilidad, y con base en ello va a ser como sigan funcionando correctamente, ¿no? Y es que todos somos reporteros con un teléfono en mano. Sí. Todos ya nos sentimos con el derecho de. Sí, tomar video, tomar fotografía, todo eso puede impactar en tu vida personal. Bajo el argumento, es mi red, es mi muro, es público, y con eso crees que realmente estás actuando de una forma correcta, ¿no? Sí, pero recordemos, tiene su límite la libertad de expresión, y el límite es precisamente hasta que no afectemos derechos de terceros. Miguel, vamos a ir con más información que tenemos lista para nuestro auditorio, información que viene a abonar más sobre este tema de la libertad de expresión en la Internet. Así que regresamos en un momento. Términos como inundaron las redes sociales, incendiaron las redes sociales, hacen que muchas personas se dirijan a ver el contenido por curiosidad de un tema referente. Sin embargo, eso no garantiza que sea verdadero. Las redes sociales deben ser usadas con precaución desde diversas perspectivas. No es recomendable agregar datos que pongan en riesgo la integridad personal, bienes, prestigio o estabilidad del usuario, sus familiares o miembros de la red social. Hay que restringir qué se dice de uno mismo y de los demás. Los valores que la sociedad ha alcanzado después de conflictos y discusiones, tales como la igualdad, el respeto, transparencia, integración y tolerancia, entre otros, son más necesarios en este tipo de plataformas tecnológicas, las redes sociales. No hay que dejar de usarlas, sino emplearlas con la debida precaución y con los correspondientes valores. El riesgo reside en factores como qué tanto la gente se apoya en ellas para formarse una decisión y elegir sobre un tema respectivo. La sociedad está diseñada para no comunicar, sino para trascender de un momento a otro, de una información a otra, de bit a bit. Y ello nos mantiene distraídos de nuestra propia angustia existencial. Cuando no hay comunicación, lo único que queda es la información, pero sin detenernos a profundizar, no se genera una narrativa, sino eventos inmediatos e instantáneos que tienen un periodo de caducidad muy corto. Por ello, no se puede proponer la idea de que hay manipulación. Hay que reflexionar si las empresas tienen el poder para influir en la opinión pública y modificar y manipular a la sociedad, cuando, en la realidad, vemos fenómenos contrarios o de rechazo a lo que aparece en las redes sociales. Se han realizado campañas multimillonarias para cambiar la opinión pública en una población y no se modifica. La libertad de expresión es antes que cualquier otra cosa una garantía individual del ciudadano frente al potencial abuso del poder público, no un derecho a la autoridad gubernamental ante la cobertura de un conjunto de medios de comunicación. Además, en una democracia consolidada, el gobernante, más que al disfrute de la libertad de expresión, está constreñido al marco normativo y la rendición de cuentas. De ahí que no solo deba actuar en los márgenes que la ley le concede, sino sustentar su opinión en hechos razonables y verificables. Bueno, pues sin lugar a dudas, tenemos que reeducarnos, tenemos que ajustarnos, Miguel, a las normativas, como decía la información que presentaba en nuestra cápsula, no solo estas normativas que vienen por ley, obviamente, Claro. sino a normativas morales que uno puede asumir y que debes asumir como una persona que tiene la obligación de respetar al prójimo. Claro. Bajo ese concepto debemos que reeducarnos, ¿no? Sí, debemos de reeducarnos y debemos de tener plena responsabilidad en nuestros actos. Como te comento, pues nosotros tenemos que seguir los ordenamientos jurídicos, no solo que haya en cuanto a las redes, sino que haya en torno a nosotros. Ya no tan solo los periodistas, los comunicólogos, los reporteros deben de tener cuidado con sus bases, con sus pruebas, con todos, sino ya todos, porque podemos caer en un tipo de calumnia y al final de cuentas los tribunales han determinado
que pues si dices algo debes de tener ahora sí las pruebas para decirlo y para achacar alguna conducta a determinada persona. ¿Te guste o no te guste? Te guste o no te guste. Tenemos que ser responsables, no Claro. queda de otra. Y pues nuestro derecho llega hasta donde inicia el del El otro. del otro. ¿Cómo ves las redes sociales? Porque si decimos que en los últimos 5 años, bueno, ha habido unos cambios impresionantes. Claro, Y si volteamos hacia los 5 próximos, creo que es demasiado tiempo. claro. ¿Cómo ves las redes sociales, su uso y justamente hacia dónde debemos dirigirnos como usuarios y también las empresas que nos facilitan estas redes sociales Sí. o el mismo sistema de Internet ante este crecimiento exponencial que hay justamente en lo venidero? Pues debemos empaparnos de todas esas políticas y términos que tienen las redes sociales. Esa sería mi principal opinión y mi principal consejo para todos nuestros televidentes, que revisen todas las reglas que existen, que revisen los medios de impugnación que también tienen ahí mismo en las redes sociales, porque no es necesario que vayan usted con un abogado para ejercerlos. Si te bloquean una cuenta, tienes el recurso de apelación y ahí mismo lo puedes ejercer. No se necesita mayores cuestiones. Lo que sí veo es que en esta carrera las redes sociales van en primer lugar. Atrás vamos nosotros y atrás va el gobierno. Y el gobierno se tiene que poner las pilas para que a través del Congreso se emita normatividad, pero que sea real, ¿no? Porque se oye muy bonito muchas veces cómo está en la letra y lo que puede regular o no regular el gobierno, pero pues al final de cuentas, si en la realidad no se sigue, pues va a llegar a ser un problema. Entonces en esta carrera sí veo que las redes sociales van avanzando muchísimo. Si quieres, en 5 años nos volvemos a sentar y vemos cómo ha avanzado todo lo jurídico en este tipo de instrumentos y vas a ver que vamos a ver un sinnúmero de cambios y una regulación correcta. Ojalá no pasen 5 años, ojalá sea menos Claro. o menor el tiempo, porque Sí. finalmente estamos en una vulnerabilidad, porque finalmente también tiene un doble filo el uso de las redes sociales, ¿no? Claro. Tampoco pensemos y nos enfoquemos en negarnos a que es malo y a ver todo lo negativo, Sí, finalmente, sí, ¿no? sí. También las redes sociales nos permiten saber frente a quién estamos, Sí. ¿no? Antes de pensar otra cosa. Pero ojalá pase menos tiempo para que pueda haber una mayor regulación, porque hay unos excesos muy grandes que estamos viendo con el uso de la Internet, bajo este derecho abusivo por parte de muchas personas Claro. de la libertad de expresión. Claro, tenemos que ser muy responsables los usuarios y debemos de cuidar esa sociedad ahora que sea virtual. La tenemos que cuidar todos, tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos. Tanto es porque puede afectar a nuestra vida personal, ¿no? Las leyes van más allá, van a la persona, y las redes sociales solamente son un medio de comunicación que exponen esos comentarios, pensamientos, todo lo que dice una persona. A México en ese sentido, si vemos hacia otros países, van un paso adelante. México creo que todavía está sobre Claro, el tema. sí. Hablaba sobre esta propuesta que está en el Senado y que finalmente habría que conocerla más a detalle, habría que ver los posicionamientos de los demás partidos políticos, habría que ver hasta dónde puede haber un exceso, habría que ver justamente toda la iniciativa para ver si realmente faltaría reforzarla, Claro. porque, insisto, estamos expuestos de una forma impresionante en las redes sociales bajo el tema que hoy estamos abordando, que es el de la libertad de expresión. Y yo me refiero mucho y me inclino mucho a las redes sociales porque es donde estamos metidos todos. Claro, claro, es lo que diario estamos viendo. Digo, ahora ha sobrepasado ya nuestro nivel de vida y todos estamos absolutamente inmersos en las redes sociales. Incluso mi mamá, que ya es una persona mayor, le encanta estar en las redes sociales y deben de tener mucho cuidado con lo que se publica, con lo que se ve y con lo que se dice, ¿no? Porque pues sí te puede acarrear problemas personales y pues esa es prácticamente la mayor conclusión a la que llegamos nosotros como abogados,
que tenemos que tener mucho cuidado y puede impactar en tu vida personal y no debemos dejar que esto suceda. Creo que este tipo de programas abonan mucho a la concientización de la gente y a que utilicen de manera más educada, más responsable todas las redes sociales y siempre correcto. Miguel, sí me gustaría decirle a nuestro auditorio que por supuesto pueden acudir contigo, pueden consultarte sobre este tema. Claro. Si tienen alguna duda, si les surge alguna duda, tu número telefónico, usted puede llamarle al licenciado Miguel Domínguez Silli al 2281-86-1892, pero también a través del internet, Claro a través que del sí. Gmail o del correo electrónico, ¿no? Ahora sí que también nosotros contamos con redes sociales, en Facebook DZ y Asociados, en Instagram igual DZ y Asociados, nos pueden seguir y cualquier tipo de consulta, pues, sin ningún problema, nosotros se las podemos resolver y siempre abonando a un mejoramiento en el desempeño de la sociedad, que es para lo que va todo este tipo de programas y este tipo de conversaciones. Y sin duda seremos siempre atentos a la normatividad que existe. Bueno, por supuesto, ya tiene usted los datos de Miguel en la pantalla para que pueda aclarar cualquier duda, acudir con ellos sobre este tema de la libertad de expresión en las redes sociales. ¿Qué es lo que más les llega a ustedes? Hablando justamente de este tema, Miguel, ¿cuál es la búsqueda que tiene de ayuda a la gente justamente ante esta problemática o no quiero decir problemática, pero sí ante este tema que estamos abordando el día de hoy? Mira, más que nada es protección de datos personales. Existen empresas que pues sí están muy preocupadas por lo que pasa en las redes sociales y porque incluso empresas comerciales que tienen sus cuentas en Facebook, en Instagram y a lo mejor se las bloquean, ¿no? Entonces pueden tener impactos económicos por ese bloqueo. A lo mejor su canal de venta es a través de Facebook, de Instagram. De esa manera nosotros podemos apoyarlos para que les restituyan sus redes sociales y para que puedan continuar con su actividad económica. Prácticamente esa es la mayor, como te comentaba, el derecho al olvido, que pues ese es de todos, ¿no? Creo que todos lo debemos de ejercer, todos lo debemos de conocer, es un derecho humano ya a nivel mundial, y creo que también es un buen dato que les estamos dando, que pues ustedes mismos en Google pueden ejercer dicho derecho y pues abonan también para que las redes sociales se quite un poquito la basura, ¿no? Ahora que tocas el tema de los datos personales, Sí. bueno, es un tema por demás, como el resto de lo que hemos hablado, delicado, pero que sí vemos mucha vulnerabilidad a pesar de que hay legislación sobre el tema, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y aunque haya legislación muchas veces en las redes sociales, no se sigue esa legislación y no está normado. Entonces, también hay que hacer uso de los tribunales, hay que hacer uso de los órganos jurisdiccionales o incluso de las mismas instituciones, la Profeco, la Conducef, todo ese tipo de instituciones que ayudan a una justicia del consumidor, de los usuarios de la banca o mismo entre particulares, dirimir problemas entre particulares. Creo que sí es necesario que la gente conozca todos los medios que tiene, no solamente violentando a través de redes sociales X o Y empresa puede obtener una resolución favorable. También tienen otros medios alternos, ¿no? Creo que es el punto el que tocas. Adolecemos justamente de este conocimiento. Sí. Para saber de qué manera podemos justamente defender nuestros derechos cuando los vemos violentados, por supuesto. Claro. Y que es bien importante, como bien lo decías, que a través de este tipo de programas como Soluciones, bueno, pues la gente se pueda empapar, pueda conocer hacia dónde dirigirse, qué hacer y particularmente ver que sí hay una puerta que se Claro puede que tocar, sí. porque de pronto nos sentimos en el limbo. Sí. Ves tu nombre, ves tu imagen, ves algo o de algún conocido y piensas que ahí se puede quedar. Sí, Erika, yo te puedo decir que van a obtener mejores resultados. Una persona que se queje de alguna prestación de servicio como consumidor va a tener mejores resultados en la Profeco que en las redes sociales. Una persona que se queje de algún banco, de alguna institución financiera, va a tener mejores resultados en la Conducef
que en las propias redes sociales. Entonces también es importante encaminar este tipo de asuntos pues donde deben de estar, no en las redes sociales. Es importante que veamos que hay instituciones que sí emiten determinaciones vinculantes y que sí te pueden restituir en tu derecho al consumidor o usuario de la banca. Entonces, sí es importante que todos nuestros televidentes sepan esa situación y que no únicamente por redes sociales se puedan dirimir. Pues te agradecemos mucho, como siempre, Miguel, que nos hayas acompañado, que hayas aclarado, despejado muchas dudas, abordado ese tema. Para más dudas que usted tenga y que quiera que le puedan apoyar, bueno, pues ya le comentábamos los teléfonos y también el correo donde usted puede contactar a Miguel para que puedan apoyarle. Le agradecemos, como siempre, como Muchas cada tarde, gracias. que nos haya acompañado. Gracias, Gracias, Miguel. Erika. Miguel Domínguez Silly. Yo le invito para que nos vea en el siguiente programa de Soluciones. Por lo tanto, o por lo pronto, le deseo que tenga una excelente tarde. Gracias y hasta luego.